Bueno, hola a todos y a todas. Os voy a hacer un vídeo un poquito cutre, pero creo que es la mejor manera de poder introducir el tema eh, o el esquema que en teoría os tenía que pasar a la pizarra sobre la arquitectura del siglo XX o de principios del siglo XX. Entonces voy a intentar explicaros este esquema para que os situéis y podamos entender las obras de arquitectura que nos vienen de principios del siglo XX, que básicamente son dos. Una que es de Frank Lloyd Wright, que es la Casa de la Cascada, que la comentamos un poquito en clase, y la otra es el pabellón alemán de Mies van der Rohe, que está en Barcelona y que se puede visitar cerca de las fuentes de Montjuic. Entonces, si no recuerdo mal, voy a hacer aquí un poco de zoom. Vosotros os habíais quedado con Europa, teníamos el modernismo, ¿vale? Habíamos visto todo el tema del modernismo. Y por otro lado, en Estados Unidos teníamos la escuela de Chicago, que era una escuela emprendida por Louis Sullivan, y donde yo os explicaba que la teoría básica era, y os lo voy a acercar aquí un poco, la forma sigue la función, necesidades y comodidades por delante de la belleza estética, y lo importante es la funcionalidad. Acordaros de esa imprenta importante, en lo cual es más importante la función de habitar un lugar que no el tema de belleza o el tema de estética. Eso era muy importante, ¿vale? Eso que hace que se anulen muchos de los factores o las formas de construir arquitectónicamente hablando historicistas. Entonces, volviendo un poco a Europa, teníamos por un lado el modernismo, se separaba en modernismo geométrico y modernismo naturalista o vegetal, que es el de Gaudí y el que la mayoría de vosotros conocéis. Entonces, fijaos lo que pasa. Nos vamos a Europa. Y en Europa, por un lado, a nivel arquitectónico o a nivel geométrico, ¿vale? Tenemos por un lado el cubismo en España y Francia, la abstracción en Alemania y Rusia, y en Holanda se va a desarrollar el neoplasticismo y en Rusia el constructivismo también, junto con la abstracción, ¿vale? Todas estas tendencias artísticas de las que os estoy hablando tienen su base en la racionalidad, ¿vale? Entonces, toda esta racionalidad y toda esta geometrización de las cosas viene derivado de la geometrización modernista como herencia, ¿vale? Entonces, si a todo ese ímpetu racionalista de vanguardias se le suman estos dos señores, que son el señor Le Corbusier, francés, y el señor Adolf Loos, austríaco. Bien, estos señores hacen una cosa que no se había hecho hasta entonces, y os los voy a explicar. Por un lado, el señor Adolf Loos saca un libro que se llama Ornamento y Delito, que ya lo dice el propio título, en el cual establece que cualquier cosa que tenga que ver con decoración o cualquier cosa que sea revestida con ornamento o con decorativismos es algo que no tiene cabida dentro de la arquitectura, ¿vale? Por otro lado, el señor Le Corbusier hace una cosa muy importante, y es que, como sabéis que estamos en un avance de la industrialización, él se fija que todo se empieza a construir en cadena. Los elementos de construcción de ingeniería se construyen siempre en forma de cadena, siempre los mismos, siempre las mismas medidas, y siempre hay un mismo patrón que permite que todo el mundo use esas mismas piezas. Es igual que cuando, por ejemplo, el señor Ford en Estados Unidos empieza la construcción de los coches, en los cuales también construye en cadena, con una serie de elementos que son para todos iguales. Entonces el señor Le Corbusier dice, para vivir también debería haber una misma ley o unas mismas leyes que fueran las mejores maneras de vivir dentro de un habitáculo. De ahí que él llame a la vivienda la máquina de habitar, que os lo he puesto ahí, máquina de habitar. Y todo se va a basar en la construcción de un cubo cuadrado perfectamente, como indica la propia palabra, en 5 leyes básicas
que os las explicaré, en las cuales se va a cumplir esas 5 leyes en una vivienda y van a ser los 5 preceptos más importantes a la hora de habitar. Es decir, aportar de la forma más funcional posible cómo habitar una vivienda, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a juntar esa identidad entre forma y función, heredada del racionalismo geometricista, y heredado sobre todo, me voy a Estados Unidos, de la escuela de Chicago, con la forma sigue la función, ¿de acuerdo? Entonces, en Europa, de todos esos compendios, surge la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus era una escuela alemana donde se van a juntar muchísimos arquitectos, muchísimos diseñadores e incluso con una política socialista y con muchas connotaciones filosóficas. Entonces van a diseñar sobre todo todos los tipos de diseños o formas de diseño actuales que conocemos en la sociedad contemporánea, ¿vale? O sea, va a ser una escuela muy moderna donde va a establecer unos parámetros muy afines a cómo hay que construir o cómo hay que diseñar, ¿vale? De ahí vais a tener dos arquitectos muy importantes. Uno es Mies van der Rohe, del cual tenemos la obra que tenemos en Barcelona, la del pabellón alemán, y Walter Gropius, ¿vale? Que son de los dos más importantes europeos con ese registro funcionalista. Estos dos señores y junto a otros más, debido a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo, emigran a Estados Unidos, con lo cual nos encontramos en la Bauhaus americana. Pero aquí sucede algo muy importante y me vuelvo otra vez a América. De la forma y la función o del funcionalismo racional de Louis Sullivan se desarrolla después, muy cercanamente, lo que se conoce como el organicismo funcionalista, que es la misma idea que el funcionalismo de Louis Sullivan, pero con connotaciones un poquito diferentes. Es decir, se mantiene el funcionalismo, pero se tiene muy en cuenta el carácter natural del entorno que nos envuelve. Hasta ese punto, la arquitectura será de carácter funcional y orgánico, es decir, respetará la naturaleza y se integrará el medio natural con el medio humano. De ahí que tengamos la cascada o la casa de la cascada, donde, acordaros todos, tenemos esa casa que se parece como a una especie de roca que sobresale en forma de casa. Por tanto, hay un vínculo armónico entre función y entorno, y los elementos constructivos responden a la psicología de las personas que viven. Es tan importante el entorno natural como las personas que viven en esa casa. El abanderado de este movimiento arquitectónico, racionalista, funcionalista y orgánico es el señor Frank Lloyd Wright, ¿vale? Del cual tenemos la obra La Casa de la Cascada, insisto. Entonces, en la Bauhaus americana se van a juntar Mies van der Rohe, Walter Gropius, Iiro Saarinen, que es un finlandés bastante importante dentro de la arquitectura, y el señor Frank Lloyd Wright, ¿vale? Entonces, a grosso modo, este será el origen de toda la arquitectura racionalista del siglo XX y que luego empezará con otros pequeños cambios más contemporáneos en la segunda mitad del siglo XX. Espero que os haya servido lo que os estoy contando para algo. Un abrazo a todos.